La siguiente sección es la sección 6.3, intersección de una recta y una cónica. Vamos a ver las posibilidades, las posibles situaciones que se nos van a presentar al cortar una recta y una cónica. Entonces, consideramos una matriz simétrica asociada a una cónica. Y P y Q, dos puntos cualesquiera del plano. Entonces, en coordenadas afines, ya hemos visto que la ecuación de la cónica, la ecuación de una cónica se expresa como x por a por x traspuesto igual a 0. Esta sería matricialmente la ecuación de la cónica en coordenadas afines. Y una recta que pase por los puntos P y Q tendría ecuación x igual a un valor alfa que depende de P más un beta que depende de Q. Y para obtener la intersección hacemos como siempre. Sustituimos la ecuación, por ejemplo, de la recta en la cónica y dependiendo de las situaciones que se nos obtengan, despejamos la x y tendremos diferentes situaciones de intersección. Así que sustituimos la ecuación de la recta en la cónica, obteniendo, pues tendremos que alfa P más beta Q por la matriz A es alfa P, lo voy a poner con su traspuesta, alfa P más beta Q traspuesta. Y esto estaría igualado a 0. Ahora, os estáis dando cuenta que básicamente esta ecuación que tengo aquí escrita depende de alfa y beta. Depende de alfa y beta. De esos alfa y beta que dependen de los puntos P y Q. Y cuando yo hago este producto de matrices, filas por columna, obtengo una ecuación de segundo grado para alfa partido de beta. No me voy a meter en cómo es la ecuación, etcétera, no tiene sentido para nosotros meternos en eso. Lo que sí es interesante es que si obtengo una ecuación de segundo grado, los resultados de esa ecuación dependerán de sus discriminantes. Es decir, la solución de esta dependerá de su discriminante. Del discriminante. ¿De acuerdo? El discriminante que siempre lo hemos denotado en bachillerato y demás como este triangulito, ¿vale? Entonces, dependiendo de ese signo del discriminante de la ecuación de segundo grado, tendremos tres posibilidades. Hay tres posibilidades. La primera posibilidad, si el discriminante es mayor que 0,
La raíz al resolver la ecuación del segundo grado existe y entonces habrá dos soluciones reales distintas de la ecuación. Si el discriminante es mayor que 0, hay dos soluciones reales y distintas de la ecuación. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener una cónica cortada por una recta en dos puntos. Tengo otra manera de decirlo, tengo una recta que corta a la cónica en dos puntos. Y además estos puntos son distintos, hago hincapié, en dos puntos distintos. ¿Qué estoy obteniendo entonces? Una recta secante. Tengo una recta secante. Voy a considerar, por ejemplo, una elipse. Pues yo voy a tener mi elipse y en esta situación tengo una recta que me la corta en dos puntos distintos. Por ejemplo, así. Dos puntos distintos. Entonces, cuando el discriminante es positivo, dos soluciones reales, dos puntos distintos que cortan a la cónica. También puede ocurrir la siguiente situación, es que el discriminante sea 0. Si el discriminante es 0, sabemos que la ecuación de segundo grado tiene una solución real doble. La ecuación tiene una solución real doble. Y es la misma, obviamente es doble. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la recta corta a la cónica en un único punto. La recta corta a la cónica en un único punto. ¿Esto qué situación es? Si una recta solamente pasa por un punto de la cónica, tengo una recta tangente. Tengo una recta tangente. Volviendo al caso de, por ejemplo, la elipse, ¿qué me ocurriría? Pues que mi recta solamente pasa por un único punto y sería tangente. Y la tercera situación que me puedo encontrar es que el discriminante sea menor que 0. Si el discriminante es menor que 0, la ecuación de segundo grado no tiene solución real. No tiene solución real. ¿Qué significa que no tenga solución real? Pues básicamente que la recta no está cortando a la cónica. No corta a la cónica. Entonces, si yo tengo mi elipse, las rectas estarán exteriormente sin cortar a la cónica en ningún momento. Y teniendo claras las tres situaciones que me puedo encontrar, una recta secante, una recta tangente o una recta exterior, lo que me recuerda que no lo he puesto aquí, tengo una recta exterior, pues teniendo en cuenta estas tres situaciones, vamos a tener una ecuación u otra. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a tener un par de situaciones. Puede ocurrir que tenga la recta tangente
a la cónica en un punto P de esta. ¿Vale? Yo quiero la recta tangente a la cónica en un punto P de esta, de la cónica. Y su ecuación pues el punto P en coordenadas afines por A por X traspuesta. Y esto está igualado a 0. Esta sería la ecuación de la recta tangente a la cónica en un punto P de la cónica. También puedo tener la situación de que yo desee la recta tangente a la cónica desde un punto exterior. Exterior a esta. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues si antes estaba diciendo que en esta situación primera yo estaba diciendo que tenía una cónica, un punto de la cónica y lo que estaba buscando era la recta tangente, yo aquí lo que tengo es mi cónica y quiero una recta tangente que pase por un punto exterior. Es decir, ¿cuál es la recta tangente a la cónica que pasa por ese punto P? Pues sería, por ejemplo, esta de aquí. Entonces, la ecuación de esta situación de rectas tangentes sería P por A por X traspuesta, todo esto al cuadrado, menos P por A por P traspuesta por la ecuación de la cónica X por A por X traspuesta. Y esto igualado a 0. Así que, sabiendo las tres situaciones, por si nos diesen una recta y quisiésemos distinguir, y en lo que nos centraremos más importante serán las rectas tangentes, que tengo estas dos situaciones que os he puesto al final. Puedo querer una recta tangente a una cónica que pasa por un punto de la cónica, o puedo querer una recta tangente a la cónica que pasa por un punto exterior de la misma. Muy ligada a la sección anterior de intersección de rectas con cónica, se encuentra la sección que vamos a ver ahora, la 6.4, polaridad. De hecho, el estudio de la polaridad nos va a permitir que en lugar de calcular las rectas tangentes con estas fórmulas que tenemos aquí, las acabemos calculando por medio de rectas polares, que ahora veremos lo que va a ser, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a encontrar con estas tres situaciones en la polaridad y, por supuesto, con las dos situaciones posibles para el cálculo de las rectas tangentes, que realmente va a ser mucho más sencillo por medio de la polaridad, aunque haya que interpretar un poco la situación en la que nos encontremos. Entonces, voy a comenzar desde el principio, vamos a ver qué es esto de la polaridad. Y para ello, consideramos X por A por X traspuesta igual a 0, la ecuación de mi cónica. La voy a llamar C, la ecuación de una cónica. La cónica que voy a considerar durante todo este apartado. Entonces, ¿qué se define? Se dice que P es conjugado de Q respecto a la cónica C si se verifica la relación P
por A por Q es igual a 0. ¿Veis que es como si hubiese sustituido en la ecuación de la cónica? ¿De acuerdo? Entonces, si se verifica que P por A por Q es 0, esos puntos son conjugados. Tenéis que daros cuenta que, vamos a decir que se observa que si P es conjugado de Q, también es Q conjugado de P. Existe una dualidad. Y os digo más, si ese P perteneciese a la cónica, fuese un punto de la cónica, sería P autoconjugado. Se denomina autoconjugado. ¿Por qué? Porque se verificaría esto totalmente. Sería un punto de la cónica, verificaría su ecuación, ¿vale? Entonces, voy a considerar, por ejemplo, una hélice. Yo tengo mi hélice, tengo un punto P, pues existe un punto Q conjugado con este, ¿de acuerdo? Q está conjugado con P y P está conjugado con Q. Y también puede ocurrir que P esté en el borde, voy a ponerle P1 y este sería conjugado con sí mismo, ¿de acuerdo? Autoconjugado. Voy a definir algo más. Se hace una cónica no degenerada. Todas las cónicas que vamos a estudiar para la polaridad van a ser no degeneradas, van a ser cónicas ordinarias. Entonces, C una cónica no degenerada y P un punto. La recta polar de P es el lugar geométrico de los puntos conjugados de P. Y además a P se le llama polo de dicha recta. P sería el polo de dicha recta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que si tengo, por ejemplo, de nuevo, una hélice, voy a poner un punto P, ese polo, pues la recta polar sería el lugar geométrico de todos los conjugados de P. Por ejemplo, una recta así sería la recta polar, donde están todos los puntos conjugados. Por ejemplo, un conjugado Q estaría sobre esa recta. Todos estos serían puntos conjugados. P es conjugado de esos puntos y todos esos puntos son conjugados de P. Y esa sería la recta polar cuyo polo es P. La ecuación de dicha recta también la vamos a ver. Para P en coordenadas afines, un punto x sub 0 y sub 0, 1, voy a
es decir, que está en coordenadas afines. Recordáis que en las coordenadas afines lo único que hago es añadir una componente más con un 1. Estos son el x sub 0 y sub 0 del plano, situación del plano usual. Entonces, para P en coordenadas afines, la ecuación de la recta polar de C voy a decirlo mejor, la recta polar de P respecto a C será x sub 0 y sub 0, 1 por la matriz de la cónica por x y 1 igual a 0. Es decir, P por A por X traspuesto. Esta es la ecuación de la recta polar. Vamos a ver un ejemplo. Quiero calcular la recta polar de P igual a 1, 1 respecto de la cónica x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 2xy menos 1 igual a 0. Así que quiero la recta polar cuyo polo es el punto 1, 1. Necesito, en primer lugar, la matriz asociada a la cónica. Necesito la matriz asociada a la cónica. Es decir, la matriz A. Ya sabéis que si tenéis algún problema, os ponéis el x y 1, las coordenadas afines, y escribís la matriz. Entonces voy a tener en la posición de x al cuadrado un 1, en la posición de y al cuadrado un 1 y en la posición que no tiene ni x ni y un menos 1. En las posiciones x por y, como tengo 2, lo tengo que repartir. Así que este menos 2 lo divido por 2, quedándome menos 1, menos 1. En la posición de x, las posiciones de x también divido por 2, quedándome 1, 1. Y no tengo en la ecuación ningún valor de y. Así que 0, 0. Ya tengo la matriz asociada a la cónica. Entonces, ya puedo calcular la recta polar. La recta polar cuyo polo es P será P por A por X traspuesta igual a 0. Es decir, en coordenadas afines tendré 1, 1, el 1 de las afines, la matriz A, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, y el x, x y 1. Y todo esto debe estar igualado a 0. Si hago este producto de estas dos matrices, me queda haciendo fila por columna, me queda 1, 0, 0 por x y 1 igualado a 0. En resumen, x igual a 0. Entonces, la recta x igual a 0 es la recta polar. Esta será la recta polar. También puede ocurrir que tenga un ejercicio que me pida
no la recta polar, sino el polo de cierta recta. Vamos a verlo también. Otro ejemplo. Aquí me pide calcular el polo de la recta x más 5y más 6 igual a 0 respecto a la cónica x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 4y más 2 igual a 0. Va a haber dos posibles maneras de calcular el polo cuando me dan una recta polar. Así que voy a distinguir la primera forma. Yo simplemente construyo la ecuación de la recta polar con un punto P genérico y después igualo los coeficientes. Es decir, llamamos al punto P desconocido x sub 0 y sub 0 y construyo la recta polar. Ya sabemos construir la recta polar. Va a ser el punto P por A por X traspuesta igual a 0. Es decir, X sub 0 y sub 0, 1. Por la matriz de la cónica, no la he escrito. Aquí tengo la ecuación de la cónica. Vamos a hacerlo ahora. Será en la diagonal 1, 1, 2. En el producto de x por y no tengo ningún elemento, así que 0, 0. En el de x, que lo tengo que dividir en dos posiciones, menos 1, menos 1. Y en el de y, que también lo tengo que dividir en dos posiciones, 2 y 2. Así que aquí tengo la matriz de la cónica. Y ahora simplemente x y 1. Esta sería la recta polar. Voy a hacer este producto. El producto de las dos matrices me lleva a x sub 0 menos 1, y sub 0 más 2, menos x sub 0 más 2 y sub 0 más 2. Esto multiplica a x y 1 igual a 0. Así que tengo x sub 0 menos 1 por x y sub 0 más 2 por y menos x sub 0 más 2 y sub 0 más 2 igual a 0. Ahora bien, comparo. Como sabemos que la recta polar es x más 5y más 6 igual a 0, igualo coeficientes. Teniendo entonces que x sub 0 menos 1 debe ser 1, que y sub 0 más 2 debe ser 5, y que menos x sub 0 más 2 y sub 0 más 2 debe ser 6. De aquí obtengo que x sub 0 vale 2. De aquí obtengo que y sub 0 vale 3. Y en la última ecuación siempre tengo que comprobar que se verifica. Siempre lo tengo que comprobar. Si sustituyo esos valores que he obtenido para x sub 0 y para y sub 0, me sale menos 2 más 6 más 2 es igual a 6. Es cierto, se verifica. Así que
como sí se verifica, puedo afirmar que el polo de la recta dada respecto de la cónica es P igual a 2, 3. Tenéis que tener en cuenta siempre que tenéis que comprobar esa verificación. Y es que hay veces en la que esa tercera ecuación que parece que no es necesaria, que parece que sobra, no se verifica. Y si esa tercera ecuación no se verifica, no nos podemos fiar del resultado obtenido aquí y tendremos que aplicar siempre la segunda forma. La segunda forma nunca falla, pero es un poco más larga. Por eso siempre os cuento esta primera manera de obtener el polo, aunque a veces la recta ha tenido alguna simplificación y no se verifica esa ecuación, por lo que el polo obtenido no es cierto y hay que aplicar la segunda forma, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo, podéis tomar la decisión que queráis, podéis decidir siempre hacerlo de la segunda manera, aunque sea un poco más larga, siempre va a funcionar, o podéis decidir intentarlo por la primera manera, que funciona muchas veces, y si fallase, entonces remitiros a la segunda manera y hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esta segunda manera? Segunda forma. Yo aquí tomaré 2 puntos de la recta polar. Considero 2 puntos de la recta polar. Les calculo su recta polar y la intersección entre ellas. ¿Qué os estoy diciendo? Fijaros, voy a considerar por ejemplo una hélice. Yo tengo una recta polar. Si en la recta polar considero 2 puntos, esos 2 puntos serán conjugados con ese polo que estoy buscando, ese polo desconocido que estoy buscando. Pues cuando yo hago la recta polar del punto, por ejemplo, voy a llamar a este el punto B y a este el punto C. Cuando yo hago la recta polar del punto B, me va a salir una recta. Voy a decir que es la recta polar de B. Y cuando yo hago la recta polar de C, me va a salir una recta polar de C. Pues resulta que como existe una dualidad entre las rectas polares y los polos, el punto donde se cortan esas rectas es el polo P que estoy buscando. Es el polo P que estoy buscando. Así que cuando yo considero 2 puntos de la recta, calculo sus rectas polares y las corto, el punto donde se cortan es el punto que estoy buscando. Ese punto P. Teniendo esta idea clara, vamos a considerar 2 puntos que verifican la recta polar que me han dado. 2 puntos que verifican la recta polar dada. La recta polar que me han dado es x más 5y más 6 igual a 0.
yo busco unos puntos sencillitos, ¿vale? Hago una sustitución para valores de x y de y y saco dos valores. Entonces, dos puntos que verifican la recta polar esta son, por ejemplo, el punto B igual al -1, -1, y el punto C igual al 4, -2. Estos son dos puntos situados sobre la recta polar. Ahora necesito calcular la recta polar de B y la recta polar de C. La recta polar de B, pues será B por A por X traspuesta igual a 0. Es decir, menos 1, el 1 de las coordenadas afines, por la matriz de la cónica, que antes la obtuve también, era 1, 0, menos 1, 0, 1, 2, menos 1, 2, 2, y por X y 1. Entonces, haciendo este producto me queda menos 2x más y más 1 igual a 0. Esta es la recta polar de B. Ahora también quiero la recta polar de C. Será C por A por X traspuesta igual a 0. Es decir, el punto C en afines, 4 menos 2, el 1 de las afines, la matriz de la cónica, 1, 0, menos 1, 0, 1, 2, menos 1, 2, 2, por X y 1, igual a 0. Y de aquí obtengo 3x menos 6 igual a 0. ¿Y qué concluí antes? Que en la intersección de ambas rectas está el polo. Por tanto, resuelvo el sistema formado por ambas rectas polares. Por ambas rectas polares. Voy a resolver entonces el sistema de menos 2x más y más 1 igual a 0 y 3x menos 6 igual a 0. De aquí saco que x es 6 tercios, es decir, que x vale 2. Lo sustituyo en la primera y me va a quedar que menos 4 más y más 1 es 0. Es decir, que y vale 3. Y tal y como obtuve antes, el polo es el punto P igual a 2, 3. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis qué es esto de la polaridad, cómo calcular la recta polar o cómo calcular el polo de una recta polar, todo respecto de cierta cónica. Y os comenté que lo enlazaría con la sección anterior de intersección de recta con cónica. Y lo voy a relacionar justo con la interpretación geométrica, que va a ser la parte casi más importante de esta sección. ¿De acuerdo? La interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Veréis, voy a distinguir varias partes. Voy a decir, por ejemplo, que si la recta polar corta a la cónica en 2 puntos, .
son los puntos de tangencia de las rectas tangentes a la cónica que pasan por P. ¿Recordáis que antes os dije, yo quiero calcular una recta tangente a la cónica que pasa por cierto punto exterior? Pues sería precisamente esta situación. Cuando yo tengo una cónica, por ejemplo una elipse, y tengo un punto P exterior a esa cónica, si yo calculo la recta polar, va a ocurrir que la recta polar me va a cortar a la cónica en dos puntos. Esta sería la recta polar del punto P. Y estos puntos que me está dando aquí son precisamente los puntos de tangencia de las rectas tangentes que pasan por P. Es decir, ahora, gracias a haber obtenido esos puntos en verde, esos puntos de tangencia, yo puedo construir fácilmente una recta que pasa por P y esos puntos que será tangente a la cónica. Es decir, yo tendré por aquí una recta tangente y por aquí la otra recta tangente. ¿De acuerdo? Así que cuando quiera calcular la recta tangente a una cónica desde un punto exterior P, calcularemos la recta polar de P, la intersecaremos con la cónica y la unión de estos puntos con P son las rectas tangentes. ¿De acuerdo? Esto es mucho mejor que las ecuaciones que vimos en la sección 6.3. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta polaridad para calcular las tangencias. Entonces, esto desde un punto exterior. También tenemos más situaciones. Voy a decir que si P está en la cónica, la recta polar es la recta tangente a la cónica que pasa por P directamente. Si yo tengo de nuevo, por ejemplo, una elipse, esta me sale un poco regular. Yo tengo una elipse, pues si P está sobre la cónica, la recta polar es la recta tangente. La recta polar de P es la propia recta tangente que estoy buscando.
Y hay una situación más. Y es que si P no está en la cónica, y la recta polar no corta la cónica, entonces no hay rectas tangentes a C que pasen por P. No hay tangente. ¿Cuándo se da eso? Pues por ejemplo, cuando yo tengo una hélice, por ejemplo, por considerar una cónica, si yo tengo un punto aquí, P, su recta polar va a estar por aquí. Nunca va a cortar. Nunca va a cortar porque es que desde P yo no puedo construir una recta tangente. Yo no puedo montar ninguna recta por aquí que sea tangente. Es que no, es imposible. Es imposible. Y como es imposible, eso, la polaridad me lo está mostrando diciéndome que es que la recta polar no va a cortar a la cónica. Así que con esta interpretación geométrica hemos podido ver la construcción de una recta exterior que vimos en la sección 6.3, la construcción de una recta tangente por un punto de la cónica y hemos podido ver la recta secante, como es esta recta polar verde que tengo aquí, y además la construcción de rectas tangentes desde un punto exterior. ¿Vale? Así que la polaridad me va a aunar todos esos conocimientos que necesitaba antes para construir esos diferentes tipos de rectas en esas diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Entonces va a ser muy importante que tengáis en la cabeza cómo construir estas rectas, cuándo serán tangentes o qué significa, por ejemplo, si la recta polar no corta a la cónica. Así que voy a hacer un ejemplo, como siempre. Dada la cónica, x cuadrado más y cuadrado menos 2xy más 2x menos 1 igual a 0, dada esta cónica, me pide calcular la recta tangente a la cónica que pasa por B. Y B va a ser el punto 1, 1. Así que este es un ejercicio un poco diferente, aunque voy a aplicar la polaridad. ¿Vale? Me dan una cónica y me piden la recta tangente a la cónica que pasa por B. En mi mente tengo varias situaciones, 3. Puede ocurrir que no existan tangentes, aunque el ejercicio me lo diga así, ¿vale? Puede estar hecho para pillar, entre comillas. Y puede ocurrir que no existan tangentes, como fue esta situación. Puede ocurrir que B esté sobre la cónica y exista una única tangente. O puede ocurrir que B sea exterior a la cónica y existan dos tangentes. Así que, claramente, lo primero que tengo que ver es dónde está B. ¿Vale? Voy a ver si B pertenece o no a la cónica. Así que compruebo
si B pertenece a la cónica o no. Si no pertenece, es porque es un punto exterior. ¿Cómo lo compruebo? Pues sustituyendo en la ecuación. Recordáis que la ecuación de la cónica era x por a por x traspuesta igual a 0. Así que yo aquí haré b por a por b traspuesto igual a 0. Y veré si se verifica. Si se verifica o no. Vamos a ver, yo hago 1, 1 y el 1 de las coordenadas afines y ahora tengo que montar la ecuación de la cónica. X al cuadrado tiene un 1, y cuadrado 1 y el elemento solo un menos 1. Ahora el 2x tengo que repartirlo en dos posiciones, así que pondré aquí menos 1, menos 1. El x solo lo tengo que repartir en dos posiciones, así que pongo aquí un 1 y un 1. Y como no hay del y en la ecuación de la cónica, ¿vale? Estoy mirando aquí, la ecuación de la cónica no tiene ningún elemento en y, pues pongo 0, 0. Y ahora, de nuevo b, 1, 1, 1. Vamos a ver, cuando yo hago este producto, me queda 1, 0, 0 por 1, 1, 1. Entonces esto es 1. Esto es distinto de 0. ¿Qué significa? Que B no está en la cónica. Luego, B no está en la cónica. Puedo tener dos situaciones. Ahora, que la recta polar sí corta la cónica o que la recta polar no la corte. Así que vamos a calcular la recta polar. Calculamos la recta polar. Recordáis que la recta polar es de ecuación b por a por x traspuesta igual a 0. Así que yo voy a tener 1, 1, 1 por la matriz 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 0, menos 1 por x y 1 igual a 0. De aquí tengo que 1, 0, 0, x y 1 es 0. Por tanto, la recta polar es x igual a 0. La recta polar es igual a 0, es x igual a 0. Y ahora tengo que cortar la recta y la cónica. O voy a ver si se cortan. Para ello, monto un sistema de ecuaciones donde voy a resolver la recta, la ecuación de la recta polar y la ecuación de la cónica. Intersecamos la recta polar y la cónica. Así que la recta polar es x igual a 0 y la cónica que me han dado tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 2xy más 2x menos 1 igual a 0. Este es el sistema que tengo que resolver. Me ha salido muy sencillito porque me está diciendo la primera ecuación que x es 0. Así que cuando lo sustituyo en la segunda, me queda simplemente y al cuadrado menos 1 igual a 0. Es decir, que y al cuadrado es 1, que y es más o menos 1. ¿Qué está significando esto? Que la recta polar sí que corta la cónica y la corta en x igual a 0 y más menos 1. Es decir, se cortan en 0, 1 y 0, menos 1. Daos cuenta que yo por ahora ni siquiera he clasificado la cónica, ¿vale? Ni siquiera he clasificado la cónica, no sé qué tengo. Lo mismo tengo una elipse, lo mismo tengo una parábola,
No tengo ni idea de qué es, pero gracias a la polaridad he podido obtener directamente los puntos de intersección. Así que, ¿quiénes son las rectas tangentes? Las rectas tangentes desde el punto exterior B a la cónica son dos. Una que pasan por el punto exterior B y el punto 0,1 y otra que pasa por el punto exterior B y el punto 0, menos 1. Así que la primera recta tangente pasa por B, que era el 1, 1, y 0, 1. No sé si recordáis cómo se construye una recta que pasa por dos puntos, así que os voy a poner el recordatorio por aquí. Recordatorio. ¿Cómo se construye una recta que pasa por A? Vamos a llamarlo punto X1 y 1 y B punto X2 y 2. La recta que pasa por esos dos puntos tiene por ecuación x menos x1 partido de x2 menos x1 igual a y menos y1 partido de y2 menos y1. Así que este es el recordatorio, que es todo lo que vamos a necesitar. La ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Entonces, en mi caso, que pasa por B y 0, 1, tendré x menos, por ejemplo, el punto 0 partido del 1 menos 0 es igual que el y menos 1 partido del 1 menos 1. Tengo x partido de 1 es igual que y menos 1 partido de 0. Obviamente no puedo dejar esto de aquí, ¿vale? Esto es por la construcción, pero la recta aquí consideramos como si este 0 que está dividiendo pasase al lado izquierdo de la igualdad, y en realidad la recta tangente es y menos 1 igual a 0, es decir, y igual a 1. Esta es una recta tangente, ¿vale? No me dejéis la recta tangente de esta manera, que estáis dividiendo por 0, aunque sea de una manera por construcción, ¿vale? Pero ese 0 es como si pasara multiplicando a la izquierda, y en realidad la recta es y igual a 1. Vamos a construir la otra. La recta que pasa por el 0 menos 1 y el 1, 1. Esta recta será x menos 0 partido de 1 menos 0 y más 1 partido de 1 más 1. Me está quedando x partido de 1 es igual que y más 1 partido de 2. Es decir, si paso este 2 multiplicando para la izquierda, tengo que 2x es y más 1. Es decir, que y igual a 2x menos 1 en la recta tangente. ¿Vale? Entonces el ejercicio me pedía una recta tangente o la posibilidad de que existiese una recta tangente a la cónica dada por cierto punto B igual a 1, 1. Fui poco a poco, distinguí la situación en la que estaba, viendo si el punto estaba o no en la cónica,
Después los intersequé, dio la casualidad de que estaba en el primer caso de aquí, este primer caso, y por tanto tenía dos rectas tangentes que calcular. Las calculamos haciendo la recta que pasa por dos puntos y listo. Aquí tengo las dos rectas tangentes a la cónica que pasan por ese punto exterior B.